Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta noche. Yo puse como título a este mensaje, Señor en la tormenta. Seguimos estudiando este Evangelio de Marcos y es interesante que el Evangelio de Marcos presenta a Cristo como el siervo. Pero en este pasaje que vamos a considerar en esta noche, vamos a ver a Cristo como Señor. Aunque Él es Señor, es también siervo, pero hoy lo vamos a ver a Cristo como Señor en la tormenta. Y una de las primeras cosas que quiero decirle acerca de este pasaje que acabamos de leer es que el protagonista principal de este pasaje no es la tormenta ni son los discípulos. El protagonista principal de este pasaje es Cristo, el Señor. Este pasaje tampoco está en la Biblia para enseñarnos cómo reaccionar ante las tormentas de la vida, sino más bien está aquí para enseñarnos algo acerca de Jesús, de cómo nosotros debemos reaccionar hacia Jesús cuando estamos atravesando tormentas, cuando estamos atravesando momentos difíciles, en donde nosotros no tenemos el control de la situación. La tercera cosa que quiero decirle es que cada vez que Jesús hizo un milagro, Él lo hizo para cumplir tres propósitos. Eso es algo que debemos recordarlo siempre. Cada vez que Jesús hizo un milagro, ese milagro tenía tres propósitos. Jesús no hacía milagros porque sí, sino que tenía tres propósitos, los milagros de Jesús. Número uno, mostrar su identidad. A través de los milagros, Jesús quería demostrar a las personas que Él era quien decía ser el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el Dios encarnado, el Señor de los cielos. Los milagros tenían ese propósito, que la gente pueda ver que Él no era un hombre común y corriente, Él era el Dios encarnado que había bajado a este mundo. El segundo propósito de los milagros era que Cristo quería mostrar su carácter, su carácter. Cada milagro tenía como propósito mostrar el carácter de Cristo, especialmente dos de sus atributos en los milagros. ¿Cuáles eran esos atributos? Poder y compasión. Poder y compasión. Cristo era un Salvador poderoso y compasivo. Imagínense ustedes si Jesús solamente sería poderoso, pero no compasivo. Él podría salvarnos, pero no desearía salvarnos. ¿Por qué? Porque no es compasivo. Ahora imagínense ustedes si Él sería compasivo, pero no poderoso. Él desearía salvarnos, pero no podría salvarnos. ¿Por qué? Porque no es poderoso. Pero gloria a Dios, Cristo es un Salvador compasivo y poderoso. Entonces cada vez que Jesús realizaba un milagro, Él quería mostrar que Él era compasivo y a su vez poderoso. Poderoso y compasivo. Y el tercer propósito de los milagros era ilustrar la salvación del pecador. Los milagros tenían como propósito ilustrar la salvación del pecador. Y los milagros ilustrarían de cómo Dios, a través de su poder y compasión, se acerca al miserable e impotente pecador para rescatarlo y salvarlo. Los milagros tenían ese propósito, ilustrar la salvación. Hermanos, esa es la salvación. Un Dios poderoso, compasivo, baja a este mundo para salvar y rescatar a un miserable e impotente pecador. Y por último, quiero decirle que este pasaje es un reflejo de nuestra vida aquí en la tierra. Aquí hay tres verdades que tenemos que recordar acerca de Cristo cuando atravesamos momentos difíciles.
cuando atravesamos la tormenta. Quizás tú hoy no estás en una tormenta, quizás tú hoy no estás atravesando un momento difícil, pero quiero decirte que un día lo vas a estar, lo vas a estar. Todos quisiéramos pasar por esta vida sin tener que atravesar tiempos de angustia, pero eso es imposible. Eso es imposible. La Biblia dice que este mundo es un valle de lágrimas. Y es interesante que desde que nacemos experimentamos el dolor en nuestra vida. Cuando un niño nace, ¿cuál es la primera reacción? Llora. Yo hasta ahora nunca vi que un niño al nacer se ría. Llora. ¿Por qué? Porque ese es un retrato de lo que será nuestra vida en esta tierra. Ese llanto es un retrato de lo que será mi vida en este mundo. Aunque es cierto que nosotros como cristianos experimentamos gozo en esta tierra, pero ese gozo está mezclado con dolor y sufrimiento. Solo cuando estemos en el cielo seremos libres de todo dolor y de toda tormenta. Solo cuando estemos en el cielo, no antes. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice la palabra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los redimidos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, las primeras cosas desaparecieron. Hoy en este mundo reina la muerte, el llanto, el clamor y el dolor. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra, no estamos en el cielo. Y este episodio de Jesús, en medio de una tempestad, nos va a enseñar 3 verdades acerca de Cristo cuando atravesemos las tormentas. 3 verdades. En primer lugar, veremos la promesa o la palabra del Señor. En segundo lugar, veremos la presencia del Señor. Y en tercer lugar, veremos el poder del Señor. Pero vayamos a la primera verdad, versículo 35 y 36. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. El Señor, después de haber tenido un largo día enseñando la palabra a mucha gente, porque dice que estuvo enseñando todo ese día y se dispuso a despedir la multitud, después de un día arduo de ministerio y despedir a la multitud, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Nosotros quizás lo leemos así por encima, pero es muy importante. Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Es decir, al otro lado del mar de Galilea. Estamos hablando de un trayecto de 13 kilómetros. Aquí encontramos la primera verdad acerca de Cristo que siempre debemos recordar: su palabra, su promesa. Noten que el Señor no les dijo a esos discípulos: muchachos, vamos a intentar llegar al otro lado. Tampoco Jesús les dijo: muchachos, pasen ustedes al otro lado del mar. No dijo eso. Jesús dijo con total seguridad, incluyéndose Él mismo: pasemos al otro lado. Sin saber los discípulos que en ese trayecto habría una tormenta. Pasemos al otro lado. El Señor, al decir esto, les estaba asegurando que llegarían al otro lado del mar sin importar lo que suceda en el camino. De igual manera, cada cristiano
tiene la palabra del Señor asegurándole que llegará al otro lado. ¿Y cuál es el otro lado para nosotros? El cielo. El cielo. Querido hermano, recuerda que llegaremos al cielo sin importar lo que suceda en el camino, es decir, sin importar las tormentas y los momentos difíciles que tengamos que atravesar. Vamos a llegar al cielo, porque confiamos en la palabra y en la promesa del Señor. Lo que el Señor dijo se cumplirá. La palabra del Señor está llena de promesas que garantizan nuestra seguridad eterna. Vamos a llegar al otro lado. Jesús nunca dijo quizás, tal vez, a lo mejor. Siempre que Jesús dio una promesa, dijo, de cierto os digo, les aseguro que es así. En San Juan capítulo 10, versículo 27 al 29, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Qué dijeron los discípulos en medio de esa tormenta? Maestro, perecemos. Pero acá Jesús dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie la podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. En Romanos 8, 38 y 39 dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Nada hará que nos hará tambalear en medio de la tormenta, porque el Señor lo prometió. Nadie evitará separarnos de Dios y de poder llegar al cielo. Nadie. Por lo tanto, necesitamos recordar en medio de la tormenta, porque ahora es fácil, hermanos, recordar la palabra de Dios cuando estamos en paz, en calma, aquí en la iglesia, rodeados de hermanos, pero cuando estamos en medio de la tormenta, nosotros tenemos que recordar la palabra y la promesa del Señor. La palabra y las promesas del Señor. El peligro de estar en medio de la tormenta es que muchas veces escuchamos lo que el mundo dice o lo que nuestro corazón dice, no lo que el Señor nos dijo en su palabra. Y si somos sinceros, todos nos ha pasado eso. Que cuando estamos en una tormenta, lo primero que viene a nuestra mente no es lo que el Señor nos prometió, lo que el Señor dijo, sino lo que dice mi corazón, lo que dicen las demás personas. Y eso es un gravísimo error. La Biblia dice que si escuchamos nuestro corazón, ese corazón es un engañoso y perverso más que todas las cosas. Hermano, últimamente he tenido que hablar con muchos creyentes que están pasando por momentos de depresión. ¿Y saben cuál es la palabra que más usan? Es la palabra siento. No siento, no siento. ¿Qué significa eso? Que ellos en medio de la tormenta no están escuchando la palabra del Señor, están escuchando su corazón. Están escuchando lo que su corazón les dice. Y escuchar el corazón no es un buen consejo. La Biblia dice que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Los discípulos en medio de la tormenta sintieron que se morían. Ellos dijeron, Señor, perecemos, acá morimos, acá se termina todo. Ellos lo que ellos sentían, se habían olvidado que el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Un consejo, querido hermano, cuando estés en medio de la tormenta,
No escuches tu corazón. No te guíes por lo que sientas. Guíate por lo que el Señor dijo en su palabra. Los discípulos en medio de la tormenta, ellos reaccionaron a lo que sentían en ese momento, no a lo que el Señor les había dicho. Y pasa, hermano, pasa. Aún en los creyentes más fieles y espirituales pasa. Juan el Bautista, cuando estuvo en una situación difícil, dudó del Señor. Pedro dudó del Señor. Escuchó su corazón, no lo que el Señor le había dicho. Enfoquémonos, hermano, en lo que dice el Señor en su palabra, en sus promesas, porque lo que Él dijo se va a cumplir. Se va a cumplir. La palabra del Señor está llena de beneficios en tiempos de aflicción. Por ejemplo, el Salmo 119 dice que la palabra nos consuela, nos vivifica, nos anima, nos fortalece, nos guía, nos santifica. Tantos hermosos beneficios que tenemos en la palabra, que debemos apropiarnos en el momento de la tormenta, en el momento difícil, en donde nosotros nos damos cuenta que no tenemos el control de la circunstancia. La primera verdad que debemos recordar acerca de Cristo en la tormenta es su palabra, sus promesas. Lo que el Señor me prometió, no lo que no lo que el corazón me dice en ese momento. Hermanos, si yo le hubiera hecho caso a mi corazón, yo hoy no estoy acá. Ni estaría como pastor, andá a saber dónde estaría. Por eso, para venir a Cristo hay que negarse a sí mismo, hay que no escuchar ya mi corazón, hay que escuchar lo que el Señor dice. Y los discípulos se habían olvidado lo que el Señor les dijo: vamos a pasar al otro lado. Pero ellos, ¿qué sintieron en ese momento? Señor, nos morimos, acá termina todo. Porque se dejaron llevar por lo que sentían, no por lo que el Señor les había prometido. Vamos a llegar al otro lado. La primera verdad, hermanos, es que en ese momento difícil tenemos que recordar las promesas y la palabra del Señor, lo que Él nos prometió. En segundo lugar, tenemos que recordar la presencia del Señor. Versículos 37 y 38. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La presencia del Señor, dice el pasaje, y él estaba en la popa durmiendo en medio de esa tormenta con sus discípulos. Él estaba ahí, en medio de la tormenta con sus discípulos. Todo iba bien hasta que se desencadenó una gran tempestad. Una gran tempestad, de tal manera que los discípulos pensaron que se morían. Pero el Señor estaba con ellos en medio de esa terrible tormenta. El Señor les había dicho: pasemos al otro lado. Y eso significa que el Señor iría con ellos. El Señor les dijo: pasen al otro lado. No, el Señor dijo: pasemos. Él se incluyó. Pasemos al otro lado. Vamos a atravesar juntos. Había una gran tormenta, pero los discípulos no estaban solos, hermano. No estaban solos. El Señor estaba con ellos en esa barca, en medio de esa tormenta. El Señor viajaba con ellos. Pero los discípulos, que son muy parecidos a nosotros, no los culpemos a ellos, nosotros somos igual que ellos,
desesperados y temerosos, despertaron al Señor acusándole de ser indiferente al peligro que estaban atravesando. Le acusaron al Señor: Señor, ¿no te importa lo que estamos pasando? Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otra versión dice así: Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Los discípulos son un claro reflejo de lo que somos nosotros cuando atravesamos tiempos difíciles. Por favor, no los culpemos los discípulos. Nosotros somos iguales que ellos. Somos de carne y hueso, como ellos. Los discípulos son un claro reflejo de lo que somos nosotros cuando atravesamos tiempos difíciles. Cuestionamos al Señor, pensamos acerca de Él de una manera negativa. Negativa. Que Él se olvidó de nosotros, o se fue de nuestra vida, nos abandonó, o que no le interesa nuestro sufrimiento. La primera reacción cuando estamos en momentos difíciles es pensar negativamente acerca de Dios. Y si somos honestos, vamos a reconocer que eso es así. La primera reacción que viene a nuestra mente es que el Señor es injusto, el Señor no le importa mi sufrimiento, el Señor me abandonó. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Tenemos el caso de Job. ¿Cuál era la intención de Satanás en la vida de Job? Satanás quería herir a Job con el propósito de que Job pensara negativamente acerca de Dios. Porque Satanás le dijo a Dios: ya va a ver que si tú le quitas todo eso, va a maldecir tu nombre. Satanás quería que Job piense negativamente acerca de Dios. Pero no lo consiguió, porque Dios después le dijo: mira, aún retiene su integridad. Pero querido hermano, no importa la gravedad de la tormenta y no importa lo que tú sientas, el Señor prometió estar con nosotros y lo cumplirá, aunque a veces parezca que Él está dormido. Y hermanos, muchas veces nos sentimos así, como que el Señor está lejísimo, como que el Señor está dormido, como que el Señor no está al tanto de lo que yo estoy sufriendo. En Mateo 28, el Señor, antes de irse de esta tierra, prometió estar con nosotros, y esto es lo que me encanta, hermano, todos los días. Eso significa que no hay un día que Él no esté con nosotros. Aún el día más oscuro, el Señor está. Porque Él lo prometió y Él no miente. Hermanos, Dios jamás va a abandonar a sus hijos. Solamente una vez abandonó a un hijo, a Cristo en la cruz. Por un momento Él lo abandonó, pero a nosotros Él prometió estar con nosotros todos los días, aún el día más gris, más oscuro, aún el día en que vos te sientas que todo se terminó, el Señor sigue estando allí. Me gusta poner siempre el ejemplo del sol, ¿no? Un día nublado, la gente dice: hoy no salió el sol. No, el sol salió. Lo que pasa es que las nubes ocultan el sol, pero el sol está. Ay de nosotros si el sol no sale un día. El sol sale todos los días. Lo que pasa es que a veces las nubes lo ocultan. Bueno, a veces las pruebas en nuestra vida nos ocultan del Señor, pero el Señor está. El Señor iba en esa tormenta, el Señor estaba ahí con los discípulos. El Salmo 23:4 dice el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Hermano, pregúntese esto. ¿Usted qué prefiere? ¿Estar en la tormenta con el Señor o estar en la calma sin el Señor? Yo prefiero estar en la tormenta pero con el Señor y no en la calma sin el Señor. No solo el Señor estará con nosotros en la sombra de la muerte, cuando veamos que parecería que la muerte se asoma a nuestra vida, sino que también Él estará presente en la misma muerte. En la misma muerte. Algún día, si el Señor no viene antes, todos pasaremos por el umbral de la muerte. Pero escuche esta promesa hermosa. Salmo 48, 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Aún en la muerte estaremos acompañados. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué hermoso. A nadie le gusta hablar de la muerte, hermano, pero en la muerte vamos a experimentar la presencia del Señor como nunca. Él nos guiará, Él nos conducirá a su casa, a su morada. Los discípulos se olvidaron de que Jesús le había dicho que pasarían al otro lado y no fueron conscientes de que si el Señor iba con ellos, no había nada que temer, nada que temer. El Señor dormía, no porque no le interesaba a sus discípulos, el Señor dormía porque todo estaba bajo control. Todo estaba bajo control. Por esta razón el Señor, después de reprender la tormenta, los reprendió a ellos, diciéndole en el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otra versión sencilla dice así, ¿por qué están tan asustados? ¿Todavía no confían en mí? Aquí vemos que el miedo es un síntoma de la incredulidad, es una clara evidencia de que no confiamos en la palabra del Señor ni en la presencia del Señor. El miedo es un síntoma de la incredulidad. El miedo no es el resultado de las circunstancias que nos rodean. El miedo es el resultado de nuestra incredulidad. ¿Por qué Jesús nunca tuvo miedo? Porque Él era santo sin pecado. En Él no había incredulidad. La confianza en la palabra y en la presencia del Señor ahuyentará el miedo de nuestra vida. Ahora, hermano, el miedo no es malo. Es malo cuando el miedo domina mi vida. Cuando el miedo tiene más relevancia en mi vida que lo que el Señor dijo en su palabra. Entonces, cuando estamos atravesando las tempestades en esta vida, debemos recordar la palabra, la promesa del Señor, que vamos a llegar al otro lado, pase lo que pase. Debemos recordar la presencia del Señor, que el Señor está con nosotros, Él lo prometió. Aún si atravesamos un valle oscuro de la muerte, una tormenta, aún cuando estemos en la misma muerte, el Señor estará con nosotros, porque Él lo prometió. Pero en tercer lugar vamos a ver el poder del Señor. Versículo 39 al 41. Y levantándose el Señor reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro,
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En tercer lugar, vamos a ver el poder del Señor. En este pasaje podemos ver dos detalles importantes acerca de Cristo. En primer lugar, su humanidad. Dice que Él se quedó dormido en la barca por el gran cansancio de ese día. Hermanos, el Señor no se hacía el dormido. El Señor estaba literalmente dormido, porque Él era humano y estaba cansado y se quedó dormido. No es que se hacía el dormido. Pero aún estando dormido, Él tenía todo bajo control. En segundo lugar, vemos su deidad, su divinidad. Reprendió al viento y al mar para que se tranquilizaran. Y estos le obedecieron y se hizo grande bonanza. De una gran tormenta pasó una gran calma, al instante. El Señor desplegó su poder, demostrando que Él es Dios, que no solamente tiene el control de las tormentas, sino que también tiene el poder para despejar las tormentas. Los discípulos quedaron asombrados al ver al Señor calmando la tormenta en un instante. Los discípulos eran marineros, eran personas que conocían el mar y se asombraron porque nunca habían visto algo así, que en un instante vino la calma. Y asombrados se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos pasaron de temer a la tormenta a ahora temer al Señor, que había tranquilizado y controlado la tormenta. Por supuesto que esto no era un temor a ser dañado, sino que era un temor reverente, que el que estaba en esa barca era más que un maestro, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Y el Señor en el siguiente capítulo, el capítulo 5, que ustedes después van a ver, el Señor seguirá desplegando su poder y su compasión. Porque en este pasaje aquí, Él mostró poder sobre la tormenta. Luego Él va a mostrar su poder sobre los demonios cuando liberó a un endemoniado gadareno. Luego el Señor desplegó su poder sobre la enfermedad al sanar a una mujer que tenía una hemorragia, que por 12 años había gastado todo su dinero para poder ser sanada, y el Señor en un instante la sanó. Y el Señor después va a desplegar su poder en resucitar a una niña de 12 años que recién acababa de morir, la hija de Jairo. Entonces, en este pasaje y todo el capítulo 5 vamos a ver el Señor desplegando su poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Hermanos, qué consuelo trae al alma el saber que estamos en las manos de aquel que tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Por eso los discípulos decían, ¿quién es este? Que aún el mar le obedece. Y hermano, cuando yo leía esto, decía que nosotros los seres humanos somos las únicas criaturas en este mundo que no obedecemos a Dios. Aún los demonios ante la orden del Señor obedecieron. La naturaleza obedeció, la enfermedad obedeció, la muerte obedeció. Y nosotros somos los que muchas veces no obedecemos. Hermanos, ¿hay alguna razón para temer en medio de la tormenta? Ninguna. El apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, y Pedro estuvo en esa tormenta, él dijo así, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.
Pedro estuvo en esa tormenta y él escribe, ustedes son guardados por el poder de Dios. Hermanos, si el Señor no nos guardaría, no podríamos ir a ningún lado. ¿Por qué la salvación no se pierde? Porque el Señor nos preserva, hermano. Somos guardados por el poder de Dios, aquel Dios que tiene todo bajo su control. Ahora, esto no significa que no vamos a sufrir. No significa eso, que no vamos a sufrir. Nosotros no somos de la iglesia pare de sufrir, no. Significa que si tenemos que sufrir, Él tiene poder para sacarnos del sufrimiento o tiene poder para sostenernos en el sufrimiento. El Señor es soberano y a veces cuando estemos en un sufrimiento, en una tormenta, Él va a decidir si sacarnos de esa tormenta o dejarnos en esa tormenta, pero nos va a sostener en medio de esa tormenta. El año pasado tuve la oportunidad de hablar con una hermana que tenía un cáncer terminal. Y yo le dije, hermana, el Señor la va a librar. El Señor la va a librar. No tenga duda de eso. El Señor la va a librar. De una de las dos maneras. O la va a sanar o la va a llevar. Pero el Señor la va a librar. Si nos sana, el Señor nos libra de la enfermedad. Y si el Señor nos lleva, el Señor también nos libra de esa enfermedad. Pero el Señor nos va a librar. Y a las pocas semanas el Señor la llevó. ¿El Señor la libró? Claro que la libró. La llevó para estar con Él en su presencia. Pero hermano, saquémonos de nuestra cabeza el hecho de que si el Señor está con nosotros y confiamos en su palabra, no vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Pero el Señor soberanamente decidirá si sacarnos o sostenernos en medio de la tormenta. El Señor es soberano. Por tanto, hermanos, cada vez que atravesemos una tormenta, recordemos estas tres verdades acerca del Señor, su palabra, su promesa. Vamos a llegar al otro lado. Recordemos su presencia. Él está con nosotros, aún en el día más difícil. Aún en el día en que no sintamos que el Señor está ahí. Y recordemos su poder. El Señor tiene poder, hermano. O para sacarte o para sostenerte. Pero el Señor tiene poder y Él es soberano. Es interesante que cuando comienza la iglesia primitiva, al poco tiempo nomás, Herodes mata a Jacobo a espada. Y al otro día pone en la cárcel a Pedro para también con la intención de matarlo. Pero el Señor libró a Pedro y no a Jacobo. La soberanía de Dios, hermano. A veces el Señor te va a sacar y a veces el Señor te va a sostener. Pero Él nunca te va a abandonar. Quiero terminar con varias conclusiones en este pasaje. Número 1, escuche bien esto. Las tormentas son diseñadas y enviadas por el Señor. A veces cuando estamos sufriendo decimos, el diablo. No, hermano, el Señor está detrás de cada tormenta. ¿Quién diseñó esa tempestad en el mar? El Señor. No fue la madre naturaleza. Fue el Padre que creó la naturaleza, el que diseñó esa tormenta. Las tormentas son diseñadas, enviadas por el Señor, un Dios soberano. Nada llega a nuestra vida sin que primero pase por su trono. Nada. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Nada va a llegar a mi vida si no fue diseñado por el Señor. Nada. Cuando Jesús iba a comenzar el ministerio, dice el pasaje del Evangelio, que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? ¿El diablo o no? El Espíritu Santo. Para ser tentado por el diablo. ¿A dónde lo llevó? A un desierto. El Espíritu Santo lo llevó a Cristo. José fue vendido y traicionado por sus hermanos, pero él al final de sus días dice, Dios me trajo acá.
Dios usó la maldad de sus hermanos para cumplir su propósito. Dios me trajo acá, dice José. Todas las tormentas y dificultades están diseñadas por un Dios soberano. Número 2. Las tormentas prueban el tamaño de nuestra fe. En la tormenta nosotros vamos a saber dónde estamos parados espiritualmente. En la tormenta es un parámetro para saber cómo yo estoy espiritualmente. Cuando Job y su esposa pasaron por esa gran tormenta, y a veces nosotros lo leemos a la ligera, perdió 10 hijos, hermano, 10 hijos. Perdió su salud, sus bienes materiales. ¿Cómo reaccionó Job y cómo reaccionó su esposa? Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué dijo la esposa? Maldice a Dios y muérete. Job quería bendecir a Dios y la esposa quería que Job maldiga a Dios. Las tormentas prueban nuestra verdadera fe. ¿Dónde estamos parados? Porque cuando todo va bien, parece que todos estamos bien, que estamos firmes, que estamos fuertes, pero cuando vienen las tormentas, ahí podemos nosotros evaluar nuestra vida espiritual. Número 3. Las tormentas siempre tienen un propósito divino. Siempre. No es que el sufrimiento viene porque sí. Detrás de ese sufrimiento hay un Dios soberano que quiere cumplir un propósito por medio de ese sufrimiento. A veces esas tormentas tienen el propósito divino de humillarnos. Estamos muy arrogantes y Dios nos tiene que humillar. A veces tienen el propósito de purificarnos. A veces tiene el propósito de que acomodemos nuestras prioridades. A veces tiene el propósito en nuestra vida de hacernos más santos. Pero toda tormenta, toda prueba, tiene un propósito divino. Y el Señor quiso que sus discípulos pasen por esa tormenta para enseñarle una lección de que Él era quien decía ser el Hijo de Dios y que ellos todavía no habían confiado en Él. Hay un propósito detrás de cada sufrimiento. Pero cuidado con esto. Hay dos tipos de tormentas. Hay tormentas que son el resultado de nuestra desobediencia. Y hay tormentas que son el resultado de nuestra fe. Es decir, Dios a veces envía sufrimiento porque estamos en desobediencia y a veces Dios envía sufrimiento para probar nuestra fe, para hacernos más fuertes. La tormenta que atravesó Jonás no era una tormenta de prueba, era una tormenta de disciplina. Jonás también tuvo una tormenta, pero era una tormenta de disciplina. La que vimos hoy es una tormenta de prueba. Número 5. A Jesús le desagrada nuestra incredulidad, hermano. A Jesús le desagrada nuestra incredulidad. Es interesante que el Señor a los temerosos discípulos no los consoló, sino que los reprendió. Los reprendió. La incredulidad es una gran ofensa porque ponemos en tela de juicio el carácter y el poder del Señor. Cuando dudamos
estamos poniendo en tela de juicio quién es Dios y lo que Él está dispuesto a hacer. Número 6. Cristo en la cruz apaciguó una gran tormenta, la ira de Dios. La Biblia dice que Cristo es nuestra propiciación, es decir, que Él calmó la ira de Dios a través de su sacrificio en la cruz. Cristo en la cruz trajo la calma y la paz entre el Dios Santo y el hombre pecador, el justo por los injustos. Hermano, en la cruz Jesús estuvo en una tormenta, pero Él calmó esa tormenta. Esa tormenta era para nosotros, la ira de Dios. Y cuando hablo de la ira de Dios, no hablo de una rabia descontrolada como suelen tener los seres humanos. La ira de Dios es una justa indignación contra el pecado. Y Cristo en la cruz calmó esa gran tormenta que iba a caer sobre nosotros. Él apaciguó. Entonces ahora los pecadores pueden acercarse a ese Dios, porque Cristo en la cruz apaciguó la ira de Dios. Y quizás en esta noche hay alguna persona que todavía no es del Señor. Quiero decirte que la ira de Dios está sobre tu vida. La justa indignación de Dios está sobre tu vida. La Biblia dice que el que cree será salvo, pero el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida, sino que la ira de Dios, la justa indignación de Dios caerá sobre él. Esa tormenta será eterna en el infierno. Por eso, si tú no tienes tus pecados perdonados, no importa cuántos años tengas, hoy es el momento para arrepentirte de tus pecados, para reconocer que eres un pecador y que necesitas un Salvador, y ese Salvador es Cristo. No es la religión, es Cristo. Cristo en la cruz murió por los pecadores. ¿Pero qué pecadores? Por los pecadores que se arrepienten, por los pecadores que se sienten pecadores y dicen: Señor, ten misericordia de mí, si tú no me salvas perezco. Por eso, si tú no eres del Señor, hoy es el día para arreglar tus cuentas con el Señor. Hoy es el día para que le digas: Señor, perdóname, soy un pecador, te necesito, quiero que tú seas mi Salvador. El Señor a mí me salvó a los 9 años. A los 9 años me salvó. ¿Y te puede salvar a ti? No importa si eres anciano o eres un niño, el Señor te puede salvar a ti. Y pasar a ser parte de la familia de Dios. Y poder disfrutar de estas 3 verdades cuando tú tengas que pasar por el sufrimiento en esta tierra. La palabra, la promesa del Señor, la presencia del Señor y el poder del Señor. Y cuando tengamos que pasar ese momento difícil, recordemos este pasaje. Este pasaje no está acá para matar nuestra curiosidad, está para enseñarnos cómo nosotros debemos reaccionar hacia Jesús cuando nos toque pasar por esos momentos difíciles que Dios soberanamente los envía con un propósito.